Gracias. Voy a compartir pantalla y si la podéis ver, ¿me puedes confirmar, Vania, Sí, que se sí. puede ver? Sí. Bueno, pues Tiene que estar en formato presentación. sí, ahora se puede ver, ¿no? Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con todas y con todos en esta charla organizada por Science Up. Y de lo que os voy a hablar es de mi experiencia para aplicar la perspectiva de género en física. Yo soy profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, como ha dicho, profesora de física aplicada, como ha dicho Vania. La charla la he dividido en tres partes. Primero voy a hablar de por qué deberíamos de incluir la perspectiva de género en la docencia de física, cómo podemos hacerlo y buenas prácticas. Y voy a empezar hablando de la situación de las mujeres en física, que como veis en esta figura de porcentajes de mujeres estudiantes de grado, doctorandas y PDI en distintos países, pues es muy baja. Esta es una gráfica que proviene de un informe, Las físicas en cifras, 2015-2020, y está elaborada por el Grupo de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física. En Chile he buscado vuestros datos y me he encontrado con este póster de Fabiola Arévalo y Cecilia Bobadilla, que también he referenciado en esta conferencia de Women in Physics in Chile. Y en España, como veis, pues también la proporción de alumnas matriculadas en física desde el año 85 que tenemos datos, pues es menor del 30%. O sea que tenemos una segregación horizontal y un número bajo similar al de las ingenierías. Si luego nos vamos al PDI, esto es en España, pues vemos que la presencia de mujeres en el PDI también está en torno al 22%, o sea que ha bajado. Y si llegamos a catedráticas, pues solo un 14% de catedráticas. Como veis, esta segregación vertical en el PDI pues, es diferente en las distintas especialidades. Por ejemplo, esta comunicación presentada en la conferencia de educación, EDUCON, pues nos dice que hay también dentro de la misma óptica, pues hay una brecha de género y hay más mujeres pues en la parte relacionada con la biomedicina o con la óptica clínica. Y esto se debe, bueno, pues claramente a los estereotipos que asocian a las mujeres pues con los cuidados. Y si seguimos así, pues hasta el 2158, según estos cálculos, pues no llegaremos a estar en números igualados a los hombres. Aquí vemos además que en el top de la física, pues solo hay 5 mujeres que han conseguido el premio Nobel, la última este año, Anne Louiset. Estos son los datos, los de la gráfica son del 2020 y vemos que hasta el 2020 solo 4 mujeres habían conseguido el premio Nobel frente a 212 hombres. ¿Por qué tan pocas? Bueno, pues esta es una pregunta que ya se hizo la socióloga estadounidense Alice Rossi hace más de 50 años. Y la situación se explica porque esto es como una tubería que va goteando en distintas etapas de la carrera y se van perdiendo o se van expulsando a las mujeres. Hay estereotipos en la infancia, como vemos aquí en esta diapositiva, pues cuando somos pequeños y pequeñas nos regalan distintos juguetes. Ahora ya tenemos la Barbie astrónoma, pero hasta hace poco no la había. En los libros de ciencia este español que tenéis aquí, pues se ve que son todo hombres. Y también los libros escolares chilenos de matemáticas, pues también hay estereotipos de géneros, que pues, actividades asociadas al masculino pues están construir, ciclista, trabajo, tenis, y actividades que están asociadas al género femenino, pues están los hijos, cuidar, animales, artesana. Pero además, cuando llegamos a la etapa postdoctoral, pues vemos que hay una expulsión. O sea, abandono es el término políticamente correcto, pero digamos que el término correcto sería expulsión, que bueno, pues nos expulsan por ser mujeres y por ser madres, porque la tasa de abandono en estudios doctorales es 12% más alta en mujeres que en hombres.
Casi un 50% de las científicas abandona la academia después del primer hijo y el 78% de los cargos académicos más altos en España los ocupan hombres. Además, en los últimos años hemos asistido pues, a la entrada de las medidas neoliberales en la universidad, esto en todo el mundo, lo que se conoce como capitalismo académico. Y bueno, pues aquí digamos que ahora cada vez es más difícil, tenemos que cumplir los rankings, tenemos que promocionar nuestra investigación a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, perdón. Y esto influye en las científicas jóvenes que se ven agobiadas con todos estos procesos. Y hay además, como figura en esta comunicación de Estrella Montes y Elizabeth Simbingor, pues hay una falta de corresponsabilidad en los hombres y la universidad tampoco se responsabiliza de crear un entorno que facilite la conciliación. Y os recomiendo este libro de Ana María González Ramos, de Mujeres en la Ciencia Contemporánea, que analiza toda esta nueva situación. Además, hay una división del trabajo. La feminización, como dice Cecilia Castaño, la feminización de las universidades oculta una división sexual del trabajo, que es una transposición de las tareas del hogar. O sea que a lo importante llevan ellos, mientras que nosotros seguimos haciendo los trabajos que no se valoran. Por eso ella dice amas de casa académicas e institucionales, mientras los hombres se centran en lo estratégico y en la investigación. Aquí también quiero señalar esta investigación de Ismael Cabero e Irene Epifanio, que nos muestran pues, los tiempos que dedicamos mujeres y hombres pues, a la atención del alumnado, etcétera, lo que se podría hablar como el trabajo doméstico en la universidad. Y como pone este tuit del grupo de mujeres en física, pues además las mujeres recibimos más solicitudes que los hombres para formar parte de comités, planificar eventos, tomar notas. Y si decimos que no, pues encima nos penalizan porque ya se da por sentado que tenemos que decir que sí. Pero además de todo esto que acabo de decir, digamos que los criterios de evaluación, aunque supuestamente la ciencia es meritocrática, pues no lo son. No son los mismos criterios. Este libro, Equity for Women in Science, de Cassidy Sugimoto y Vicente Larivière, utilizando la Web of Science, muestran que las mujeres estamos infrarrepresentadas en las listas de autoría por término medio. O sea, publicamos aproximadamente un artículo menos al año que los hombres. Pero además de eso, estamos infrarrepresentadas en los puestos de primer autor, escritor principal y último autor, conceptualizador principal y proveedor de recursos. Y además, aunque estuviésemos en los puestos de dominantes de autoría, recibimos menos citas que los artículos con hombres en papeles análogos, incluso en el mismo tipo de revistas, del mismo índice de impacto. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues las consecuencias son para las mujeres, pero también para toda la sociedad, porque la baja presencia de mujeres o de otras minorías afecta a los resultados de las investigaciones, a la innovación y, por tanto, a la sociedad. Como vimos aquí en esta fotografía que os pongo, hace unos años la NASA tuvo que cancelar una salida de mujeres fuera de la nave, un paseo espacial, porque no tenían los trajes de la talla adecuada. O sea, no se acordaron de pensar que los trajes tendrían que ser de distinta talla. Y como se ve también en este libro que os recomiendo, La mujer invisible, el 71% de las mujeres llevan trajes protectores, o sea, ropas protectoras, que no están diseñadas para sus cuerpos, con lo cual son bastante incómodas. También, como señala Catherine Marshall en este libro, La madre del ingenio, los estereotipos de género pueden retrasar la innovación. Y ella señala el caso de la maleta con ruedas, que, bueno, según investigaciones, pues no se desarrolló hasta hace poco porque se pensaba que los hombres eran bastante fuertes, que eran los que viajaban y no necesitaban esa maleta con ruedas. Y es un ejemplo que seguramente mucha gente ha pensado alguna vez, ¿cómo es posible que la humanidad llegara a la Luna antes de que se nos ocurriera ponerle ruedas a las maletas? Porque nuestra experiencia es distinta de mujeres y hombres y es muy importante para la innovación. Y por ello os pongo este ejemplo. Es una entrevista realizada a Neus Sabaté, que es Premio de Física, Innovación y Tecnología,
Y ella cuenta que haciendo un test de embarazo, pues después lo llevó al laboratorio y vio que estaba hecho con una pila de botón. Y se dio cuenta de que esto es un problema ecológico. No se puede ir con una pila, no se puede tirar una pila de botón a la basura. También en investigaciones que hemos realizado sobre perspectiva de género en inteligencia artificial, hemos visto que las personas que se dedican mayormente a la inteligencia artificial son hombres, pero la mayoría de las que las critican son mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente quienes potencialmente están afectados por esos sesgos son más propensos a ver, entender e intentar resolverlos. Y además, cuando mujeres y hombres trabajamos juntos, pues sabemos, según esta noticia, pues que producimos más innovaciones y mejores trabajos. Y sobre todo ello, pues podemos verlo en las consecuencias de no emplear el enfoque de género y sexo en las investigaciones, podemos verlos en esta página Gender Innovations. Y además, también en este documento que elaborasteis desde Science Up, en el que habláis de por qué es relevante adoptar la perspectiva de género en la docencia universitaria y donde se muestra que la escuela y la universidad representan espacios claves para eliminar estas desigualdades. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la imagen masculina de la física y proporcionar referentes femeninos al alumnado. Esto es lo que nos dice la guía, el marco para la incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria, elaborado por la Agencia Catalana de Calidad. Y para ello lo primero que deberíamos hacer es visibilizar a las científicas y eliminar la visión androcéntrica que todavía predomina en el ámbito de la física. Y aquí yo he puesto dos ejemplos, María Teresa Ruiz, una científica muy consagrada, y otra más joven, Valesca Zambra Aguirre. También comentar noticias sobre la discriminación de las mujeres en la ciencia. Y para eso tenemos este maravilloso blog, Mujeres con Ciencia, que dirige Marta Macho de la Universidad del País Vasco, y donde podemos encontrar noticias sobre el efecto Matilda, que han sufrido numerosas físicas, y empezamos por Mileva Maric, la conocida como madre de la teoría de la relatividad, Jocelyn Bell, Sandes Pockels, Chen Hu, etc. Pero también hablar bueno, de machismo en la ciencia, como cuando Larry Summers, rector de Harvard en 2005, afirmó que las diferencias en ciencia entre hombres y mujeres eran innatas, o el astrofísico Rinivas Kulkarni dijo que los científicos eran como chicos con juguetes, o Tim Han, ocurren tres cosas cuando estás en un laboratorio, te enamoras de ellas, se enamoran de ti y cuando las críticas lloran. Además de todas las metáforas sexistas que ha recopilado, pues, por ejemplo, Eulalia Pérez Cedeño en esta publicación, El sexo de las metáforas, o Sharon Twick en su libro Big Times and Lifetimes, sobre metáforas por ejemplo, sexistas de Richard Feynman. Pero también hace poco en el CER oímos que la física había sido inventada por hombres y las mujeres éramos solo unas invitadas. Esto fue en el 2018. Afortunadamente, la respuesta la podemos encontrar aquí, en un libro de literatura escrito por un físico tasmanio de Palo Giordano, que llevó el premio André Malraux en 2023, y en el que él también hace como una ficción sobre este hecho. Habla sobre cambio climático, sobre muchas cosas en esta novela, pero uno de los amigos del protagonista, bueno, pues es como, digamos, una afición de este caso del CER, porque es un físico, Novelli, al que, bueno, un concurso, pues, en el que aspiraba a una plaza, pues la plaza se la lleva otra persona y esa persona es una mujer. Entonces él va a una charla TED y se pone allá a criticar a la carrera de las mujeres en la ciencia. Y entonces el protagonista nos dice, al explicar por qué las líneas de rendimiento de hombres y mujeres divergían tras el doctorado, suponiendo que fuera cierto, Novelli no había tenido en cuenta los factores clave en cualquier estudio sensato sobre igualdad, el machismo inherente al mundo académico, las obligaciones familiares, los condicionantes sociales. Se había preguntado el profesor por qué las científicas treintañeras que habían sido excelentes estudiantes tenían tantas dificultades a la hora de publicar.
Está claro que Pablo Giordano es un aliado y que necesitamos aliados porque la igualdad no es algo que tengamos que resolver solo las mujeres. Y sobre aliados os recomiendo pues esta comunicación, Being an Ally, de Hugh Feldman. Otro aliado es Thomas Brage, que está impartiendo un curso de física de género en la Universidad de Lund. Y Irene y yo pues hemos recopilado distintos científicos que han sido aliados en la historia de la ciencia. Y aquí os pongo, pues, como antes puse el ejemplo de bueno, Matilda, pues aquí pongo a científicos como Pierre Curie o Richard Harris o William Arton, que se han apoyado en las carreras de sus esposas y no se han apropiado de sus conocimientos, como tiene que ser por otra parte. Entonces, una docencia con perspectiva de género, además de estimular el pensamiento crítico, perdón, del alumnado, eh, fortalece competencias que le permitirán evitar la ceguera de género en su futura práctica profesional. Y aquí he puesto una encuesta que realizaron a egresados y egresadas de la Universidad de Vigo, de Ingeniería, y en el que se les preguntaba si habían experimentado alguna discriminación por razón de género. Y como veis aquí, pues las mujeres experimentaron ninguneo profesional, brecha salarial, dificultades para promocionar, acoso sexual o por razón de género, pero ellos no habían visto nada. Entonces es dotar a todo el alumnado pues para que vea, para que sea consciente de todo lo que está pasando. Y os voy a presentar la guía que yo he elaborado para ello, que es la guía de perspectiva de género, que podéis ver aquí. Es una guía en la que se abordan todo lo que se aborda en una guía: competencias, objetivos, resultados de aprendizaje, contenidos. Y lo que se hace pues, es en cada apartado decir cómo podríamos incluir la perspectiva de género. Por ejemplo, competencias. Bueno, yo las clases que estoy dando en este momento en el grado de física son de prácticas y la mayoría de la docencia que tuve fue ingeniería química. Por eso esta competencia está sacado del grado de ingeniería química y no hay ninguna competencia relacionada con el género, pero esta competencia, la competencia 12, habilidad en las relaciones interpersonales, sí que se puede enlazar, porque si le añadimos esta frase, reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad, así como el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, podemos introducirla. Y eso nos serviría para visibilizar sesgos de género en el ámbito científico. No sé si lo conocéis, pero el efecto John-Jennifer fue una experiencia que se hicieron en los Estados Unidos, en lo que fabricaron dos currículos iguales, uno le llamaron John, otro Jennifer, era el mismo currículum, lo enviaron a distintas universidades y se encontraron con que los hombres obtenían mejores, el John obtenía mejores propuestas de trabajo y era mejor evaluado, tanto por hombres como por mujeres. ¿Y cómo podemos hacer esto para visibilizar este sesgo de género? Pues, por ejemplo, la profesora Alicia García Holgado, en la docencia de ingeniería del software, pues propuso a su alumnado pues, que a través del foro pues, comentasen noticias sobre la brecha de género. Y lo que yo os voy a presentar aquí es una experiencia que hice el año pasado para visibilizar estos sesgos de género en el ámbito científico. Por ejemplo, la brecha de género, perdón, este es el gráfico de tijera que nos muestra cómo a partir de la etapa postdoctoral pues, se produce una divergencia entre las carreras de hombres y mujeres y cómo se empiezan las diferencias. Bueno, pues esta gráfica de tijera que deberíamos de conocer todas y todos para poder combatirla, pues según este estudio llevado a cabo por Gómez Frías y Al, que se llevó a cabo entre profesorado de psicología y de educación, pues lo que vieron es que solo un 25% de los encuestados lo conocía. Y además, solo un 25% de los encuestados, de las personas encuestadas, habían recibido formación específica sobre docencia y perspectiva de género. Entonces yo lo que hice para visibilizar estos sesgos de género entre el alumnado fue, después de una conferencia que habíamos propuesto en el centro, en el que se había invitado a una
antigua alumna de aquí de la Universidad de Santiago de Compostela, que ahora es una pues, destacada científica de la NASA y que tuvo que ver con bueno, pues la puesta a punto del telescopio espacial James Webb. Pues después de la charla les propuse que comentasen los aspectos que más le habían llamado la atención, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de la igualdad de género, porque después de la charla, en las preguntas, habían salido pues, varios temas relacionados con la igualdad de género. Y el alumnado lo que me contestó pues que es que no era consciente de que hubiera esas desigualdades. Eh, con respecto a la evaluación, tenemos que tener en cuenta los posibles sesgos de género, tanto en las técnicas de evaluación como en los instrumentos. Aquí os he puesto un ejemplo de lo que se llama el Task Force Concept Inventory, que se utiliza mucho en los Estados Unidos y en el que nosotros aquí poco lo usamos, no sé si en Chile. Y entonces lo que encontraron fue que había preguntas en las que había una diferencia, o sea, que las mujeres contestaban, las chicas, las alumnas contestaban peor. Y lo atribuyen al contexto de la pregunta, que está más relacionado pues, con hockey, con cañones y con estereotípicamente masculino. Y lo que proponen es la misma física, preguntar la misma física, pero con distinto contexto. También en una reciente investigación llevada a cabo por Sarah Hofer, con profesorado de Suiza, Alemania y Austria, y un experimento similar al de John Jennifer, pues apreciaron un sesgo en contra de las chicas. O sea, fabricaron dos exámenes iguales, uno de chico, uno le pusieron un nombre de chico y otro le pusieron nombre de chica, los distribuyeron y vieron que los de chica eran peor evaluados. Y también tanto por profesoras como profesores. La buena noticia es que con el tiempo, o sea, los profesores y profesoras pues que tenían más experiencia, pues no tenían este sesgo. En la evaluación, pues ahora, bueno, en los últimos años, pues hay distintos tipos de evaluaciones. La evaluación tiene que ser muy rica, contemplar distintos aspectos y se tiende pues a hacer evaluaciones por pares y autoevaluaciones. Y aquí tenemos que tener en cuenta cómo puede afectar el género a la forma en que el alumnado se valora a sí mismo y a sus compañeras y compañeros, porque hay un efecto femenino a la baja autoestima. Y esta es una investigación muy interesante que se llevó a cabo en telecomunicaciones en Vigo. En cuanto a la interacción en el aula, tenemos que tener en cuenta que a las mujeres en general nos cuesta tomar la palabra y que tenemos que generar espacios de interacción donde se fomente la autoestima y la seguridad de las alumnas. Porque realmente nosotras desde pequeñas pues ya aprendemos a estar en los márgenes. Hay investigaciones que dicen que el patio escolar está dominado, por ejemplo, por los niños con el fútbol y que las niñas tienen que estar ya en los bordes. Y ahí aprendemos ya desde pequeñas a estar en los bordes. Hay investigaciones también que demuestran que hay sesgos de género en el profesorado STEM. Por ejemplo, atribuir el éxito de las chicas en STEM a su trabajo duro y en los chicos a su talento. Esperar más participación por parte de los chicos en STEM, dar más oportunidad de respuesta a los chicos o la típica imagen de chicos usando el equipamiento y completando la tarea mientras ellas leen las instrucciones. Bueno, esto hablaré más adelante. Otra investigación también en Chile pues, dice que hay distintas expectativas dependiendo pues, del sexo o género del estudiante. Y estas expectativas las tenemos tanto las mujeres profesoras como los hombres. Y lo que nos hace mucho daño a las chicas, lo que les hace mucho daño es esta noción popular del físico inteligente y sin esfuerzo, que anima incluso a las jóvenes más interesadas y con mejores resultados a no continuar con la asignatura, porque piensa que la física no es para ellas. Y en la clase lo que tenemos que esforzarnos es por no dejar que los alumnos dominen la clase, lo que comenté antes del patio escolar, y crear un entorno de aprendizaje que haga hincapié en el reconocimiento de todos los estudiantes, en particular las minorías y las mujeres, grupos representados. También en las tareas que mandamos, en los trabajos grupales, porque hay investigaciones que dicen que las que hacen las tareas son las mujeres
y los que se lucen son ellos. Y además, esta investigación las alumnas gestionan y los alumnos se lucen el género en los trabajos de grupo. Y también como a las mujeres, pues muchas veces en grupo se las ningunea y como dice esta alumna, me daba la impresión de que era como si yo no existiese, porque no se me daba la oportunidad de hablar. Y se me preguntaba, no dejan espacio para meterte y dar tu opinión, es como que lo cierran. Bueno, en realidad resumiendo lo que acabo de decir antes, como se muestra en este vídeo, lo que tenemos que hacer es animar a las chicas a participar en el aula y evitar situaciones como esta, nosotras recogiendo y ellos se largan. Y sobre esto quiero llamar la atención sobre el trabajo en los laboratorios. En los laboratorios normalmente estamos más tiempo con el alumnado y podemos pues, observar y también evitar que se produzcan situaciones como las que se describen en este artículo, ¿no? Que las estudiantes adopten el arquetipo de secretaria del que hablaba ella antes, ¿no? Esto de que las chicas toman notas, simplemente analizan datos y son ellos los que hacen los experimentos, o el de Hermione, que carga con una cantidad desproporcionada de trabajo, lo cual tampoco es bueno. En cuanto a los métodos de enseñanza-aprendizaje, bueno, pues las metodologías activas se han comprobado que promueven una mejora en el aprendizaje, pero no reducen la brecha de género en física. Y para reducirla hay que mejorar el sentido de pertenencia y autoeficacia, y reducir la competencia y enfatizar sobre todo la colaboración, no penalizar las equivocaciones. Y como señala Patricia Fara, que es física de formación y ha sido presidenta de la Sociedad Británica de Historia de la Ciencia, aunque formalmente tengamos la igualdad, los prejuicios ocultos sobreviven. Los científicos de hoy muestran formas sutiles de hacer intrusas a las mujeres. Pues hay menos retratos femeninos en las paredes o ninguno, y no hay casi mujeres mayores en las conferencias ni en las listas de lectura. De la misma forma, esta comunicación, perdonad, sexismo de educación superior, dice que el sexismo en la universidad se expresa también en el currículum, las bibliografías obligatorias dominadas por autores hombres y en la formación en temáticas de género del cuerpo docente que implica incluso comentarios machistas. Y sobre esto he puesto esta comunicación que se llevó a cabo en un Congreso de Investigación en Género en Sevilla por Sonia Estrade de la Universidad de Barcelona y que nos mostró un proyecto, Diversity in the Cultures of Physics, que es un programa Erasmus, y al hacer una encuesta en la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona en 2015, un 28% de las encuestadas había oído a sus familiares o amigos que la física no es una carrera de mujeres. Pero más preocupante es que un 23% también había recibido el mismo mensaje del profesorado y de compañeros de clase. Y para evitarlo, lo que yo voy a poner aquí son buenas prácticas. Y buenas prácticas, pues empezando pues, por las doctoras honoris causa, que en nuestras universidades españolas tenemos muy pocos, solo entre un 2 y un 28%. Y aquí podéis ver a Jocelyn Bale, que ha sido propuesta como doctora honoris causa en la Universidad de Valencia, también en la Universidad de Salamanca, Margaret Murnane, Jocelyn Bell también en la Universidad del País Vasco, o Laura Lechuga, que pertenece al grupo de mujeres en física, en la Universidad de León. Otras interesantes actividades a nivel de centro, pues es este concurso por redes, Mi Física Favorita, de la Universidad de Córdoba, en el que eligen a la física histórica favorita, o este seminario recordando a Liz Meiner, que también incluye una obra de teatro de la Universidad de Valencia. A nivel de centros he puesto aquí algunas en las que he participado, en la Universidad de Santiago de Compostela, pues en la entrada de donde imparto clase, en la Escuela de Ingeniería, pues hemos puesto estos pósters y también online de egresadas de la primera promoción de Ingeniería Química e Ingeniería Informática. Y también en esta revista de la Universidad de Física que se imprimía antes de la pandemia, pues hice una reseña de este libro para hablar de físicas pioneras. En Chile también he visto que tenéis diversas actividades de este tipo que creo que son muy importantes, hablar de las pioneras y de las jóvenes promesas.
Y otra que hemos propuesto también este año, que os recomiendo, es un club de lectura. En este caso era de ingeniería y género, pero podría ser de física y género o lo que consideréis. Y siguiendo con las buenas prácticas, voy a hablar de por qué las mujeres abandonan el mundo académico, de lo que ya he hablado antes, y de las razones que hemos dicho, que es que las carreras académicas son poco atractivas, muchos impedimentos, grandes sacrificios, sobre todo en una época en la que tienen que compatibilizarlo con la maternidad, si quieren. Y una cosa de lo que no se habla y es del sexismo y acoso. Y esto ya se ha demostrado en física y astronomía que existe, que hay experiencias de sexismo y de microagresiones. También aquí veis esta imagen del MIT que cortó relaciones con Walter Levin después de un acoso, una prueba de acoso online. También este documental Picture a Scientist, que nos muestra pues, distintas mujeres que han sufrido acoso en el mundo de la ciencia. Y aquí os he puesto a Emma Chapman, que es una física que ha recibido el premio Athena de la Royal Society por su apoyo a las víctimas de acoso. Y quiero decir que todavía continúa el acoso en la física. Esto es un tuit del otro día, del 4 de marzo, del grupo de mujeres en física, donde protestaban por esta imagen. Y dice, las mujeres tenemos que soportar imágenes como esta, utilizadas para explicar bandas de conducción, un curso sobre el láser, no al sexismo en docencia e investigación. En la misma línea que este editorial de Physics Today, Ethics in Physics, la necesidad de la cultura del cambio. Y como buena práctica, pues yo he puesto esta actividad que hemos hecho por la Comisión de Igualdad del centro donde imparto clases y es organizar esta charla de este libro Acoso Me Too en la ciencia española. Y ahora ya me voy a centrar más en cómo podemos integrar la perspectiva de género en los recursos docentes, o sea, en las presentaciones, textos, imágenes, páginas web, etcétera, que utilicemos. Lo primero, evitar utilizar la lengua de forma desigual y discriminatoria. He visto que tenéis también esta guía de buenas prácticas del colectivo Science Up, perdón, y que es muy necesario, porque, por ejemplo, datos de la Universidad Jaume I nos muestran que en 2020 el 98% de las guías docentes no empleaban lenguaje inclusivo. Y también os he puesto este documento, este enlace a una conferencia de María Martín Barranco, que trabaja mucho en lenguaje inclusivo, y ella nos dice que también sustituir el genérico masculino pues, por el genérico colectivo también nos puede invisibilizar. Entonces lo que propone ella es empezar, pues, por ejemplo, la primera frase visibilizando a mujeres, hombres o género no binario, personas no binarias, y después ya seguir con el colectivo. También en nuestros recursos docentes lo que tenemos que intentar es cambiar la imagen androcéntrica que se sigue transmitiendo en los libros de texto, pues por ejemplo buscando deportes o géneros atípicos para las tareas de aprendizaje. Pues por ejemplo el patinador en vez de la patinadora, y aquí está la lanzadora de martillo o la que está practicando halterofilia. De ello hablaré más adelante. Y también relacionar los contenidos de la materia con ejemplos de la vida diaria para que vean las aplicaciones de la física y en particular las relaciones con el medio ambiente. Y facilitar modelos femeninos a las alumnas. Yo aquí os he puesto a Jace Wade porque es una física británica que escribe en Wikipedia y yo he propuesto una actividad sobre ella de la que os hablaré más adelante. Entonces, empezando por los libros de texto, como dice Katemari, como se pregunta Katemari Rosa y Marirute Gómez da Silva, ¿es mi libro de física sexista? Bueno, pues probablemente, como dice aquí Tomás Brage, ¿no? Pues la mayoría de los libros de física están llenos de retratos de hombres y no aparecen las mujeres, y aparecen a veces, pues no es, son contextos muy estereotípicamente femeninos. Pero hay libros en los que no sucede. Por ejemplo, este libro, La naturaleza de las cosas, de Susan Lea, pues en él podemos encontrar muchas imágenes de mujeres pues haciendo distintas tareas. Y yo es el libro que considero que más imágenes de este tipo tienen, no estereotipadas. También en estos libros de mecánica vectorial para ingenieros nos podemos encontrar
con estas imágenes, o en este de física. Y bueno, esta es una de mis favoritas, este señor pasando el aspirador, porque siempre lo pongo como problema. Yo doy física de primer curso y es un ejercicio simple, ¿no? Y nos muestra pues, la importancia de la corresponsabilidad en las tareas del hogar, sobre todo porque yo doy a alumnado de primer año, que muchas veces es la primera vez que se enfrenta a las tareas del hogar, porque igual ya se las hicieron anteriormente al vivir en casa. También en los enunciados de problemas, pues podemos buscar jugadoras de fútbol, ahora que el fútbol femenino está tan de moda. Aquí en Santiago de Compostela, pues tenemos a, a la jugadora internacional Verónica Boquete, que, que le da nombre al Estado Internacional de Fútbol. Y también podemos utilizar superheroínas, como nos proponen en esta comunicación, y aquí yo os he puesto pues, un ejercicio simple también con Wonder Woman como arquera. También, como vemos en este problema, podemos hablar de científicas como Marie Curie, ganadora del Premio Nobel, y preguntarnos por qué sus papeles todavía son radiactivos. Y esta es una cuestión que he puesto este año, pues justamente poco después de conocerse que Anne Willer había ganado el Nobel de Física. Le hicieron una entrevista en el periódico El País, en el que hablaba sobre el número de electrones que hay en el cuerpo humano que podemos tener las personas. Y bueno, el ejemplo de Anne Willer y esta entrevista es una forma de visibilizarla. Porque la historia, como nos dice este fragmento, tomado de Mujeres olvidadas, las científicas, la historia está llena de mujeres brillantes obligadas a aceptar trabajos no remunerados, de voluntarias o asistentes, simplemente para poder poner un pie en el laboratorio, o de mujeres forzadas a renunciar o dejar sus trabajos después de casarse, probablemente por la lógica de que eran más aptas para llevar un mandil que una bata de laboratorio o gafas de protección. Y, Y bueno, aquí también quiero destacar que, como dice Antonio Hernández Fernández en Mujeres en la Historia de la Tecnología, los titulados superiores en carreras tecnológicas, es decir, en su conjunto de la población que se supone está más formado en estas disciplinas, desconocen incluso a las mujeres más brillantes de la historia de la tecnología. Y esto es lo que debemos evitar. Entonces, si no aparecen en el temario, si aparecen en el temario hay que visibilizarlas, pero si no aparecen en nuestros libros de física, podemos incluir estos libros en las bibliografías. Por ejemplo, este de Científicas en verso, A hombres de gigantas, este de Figuras ocultas, El universo de cristal, este de Valeria Edelstein, En clave de humor, etcétera, etcétera. Y como dice en esta conferencia la doctora Carla Hernández Silva, se hace estas preguntas que a mí me parecen muy relevantes. ¿Quiénes son los modelos femeninos en la física? Y se pregunta si solo las mujeres precisan de referencias femeninas en la física, ¿no? Las necesitamos hombres y mujeres. También tenemos que reconocer a las científicas indígenas porque las necesitamos, porque son imprescindibles para promover el intercambio de saberes y pensar en soluciones frente al cambio climático. Y también quiero destacar el papel tan importante que han tenido mujeres indígenas activistas como Berta Cáceres. ¿Y cómo visibilizo yo a estas mujeres en mis clases? Bueno, pues en todas mis clases, cuando comienzo una asignatura de física, lo primero que resalto es la contribución de las mujeres a la física. Y hablo tanto de las científicas que han ganado el premio Nobel, como, bueno, esto es antes de que lo ganase Anne Louis, por supuesto, como aquellas que no lo han recibido, pues por distintas razones, ¿vale? Injustas, desde luego. También en el tema 3, que hablo de la física de Newton, ¿vale? Pues tengo que hablar de Émilie Chatelet, que fue la que tradujo los principios de Newton al francés, y también tengo que hablar de otra contemporánea, bueno, un poco más joven, Marianne Pierre-Paul, que es la madre de la química moderna, la mujer de Lavoisier. En el tema de campo eléctrico, pues puedo hablar
del núcleo atómico y cómo han contribuido Irene Joliot-Curie, Liz Meitner y Marie Cooper-Meyer a que sepamos cómo es, o de una pionera en el campo de la electricidad como Edith Clerc. Esto puedo incluir estos vídeos, pues, por ejemplo, en el aula virtual. También podemos utilizar el cine, porque la verdad es que en los últimos años hemos adquirido protagonismo en películas como Gravity, La Llegada, Aniquilación, etc. Entonces, una comunicación que hemos presentado, Amelia Verdejo, que era profesora, ahora está jubilada, de matemáticas de la Universidad de Vigo, hemos dicho que el cine podría ser un recurso didáctico y hemos mostrado películas, pues, por ejemplo, como Volcano, que se utiliza para hablar del método científico de la termodinámica y que la podemos utilizar también desde el punto de vista de la perspectiva de género, porque es una de las pocas películas donde una mujer es caracterizada como experta en el campo de la ciencia y además que la cuestionan por ser mujer. De la misma forma, también podemos utilizar en este tema que yo imparto en biología, podemos hablar de riesgos laborales y discriminación de género. ¿Cómo? Bueno, pues a partir de este caso, Las chicas del radio, que ya se ha hecho una película y está basado en este libro, donde nos muestra bueno, la triste historia, ¿no?, de estas mujeres que trabajaban en una fábrica como operarias en una fábrica de relojes, que pintaban las esferas con sales de radio para que brillasen por la noche y que para ir más rápido, pues ellas, como no sabían lo que les podía pasar, pues introducían el pincel en la boca y se fueron envenenando. Y este caso tuvo un gran impacto en las leyes de derecho laboral en los Estados Unidos. Este caso también lo podéis ver en Mujeres con Ciencia. También a mí me parece muy interesante empezar a concienciar al alumnado de por qué es importante incorporar la perspectiva de género en la investigación. Y cuando yo hablo del ERBAG en las clases de mecánica y hablo de por qué si aumentamos el tiempo, pues el teorema del impulso disminuye la fuerza, etcétera, etcétera. Bueno, pues les pregunto si sabían que hasta hace poco no había cinturones de coche para embarazadas. ¿Y por qué Volvo considera que la seguridad de los coches es sexista? Porque seguimos con maniquíes haciendo las pruebas que son masculinos y está demostrado, pues, que las mujeres nos sentamos de distinta forma y que nuestro cuerpo se va a lesionar, pues, en zonas distintas. Y este es uno de los casos de los que se habla en la página web Gender Innovations. Y otra experiencia docente que ha sido importante para mí ha sido la de elaborar la biografía en formato Wikipedia de una científica o ingeniera, porque Wikipedia, ya sabéis, que es donde nos dirige principalmente el buscador Google y que el alumnado que está acostumbrado a hacer los deberes con Google, bueno, ahora ya no sé si con ChatGPT, pues solo un 17% de las biografías que se va a encontrar en Wikipedia son de mujeres y tenemos que acabar con esta brecha digital. Entonces, en este artículo, lo que yo he propuesto es una actividad voluntaria a través del aula virtual para hacer visibles las contribuciones de las mujeres a la ciencia y la ingeniería, mejorar las competencias del alumnado y conectar con otras materias, porque al trasladarla, pues conectábamos con la materia de inglés. El primer año, pues solo se publicó esta biografía, la de Frances Norcuz, porque pues no tenían, digamos, los conocimientos suficientes de Galipedia. Siguiente año ya hicimos un curso sobre escritura en Galipedia, en Wikipedia, y entonces hicieron estas 5 biografías y el último año que hice esta experiencia, que fue en el 2022, pues ya hicimos 56 biografías, entre ellas la de Maisa Rojas, que la tradujimos al gallego. Y como comenta este profesor y sus compañeros en esta comunicación y compañeras, pues la clara presencia de los temas de género en nuestro día a día pues facilita una exposición natural a estas noticias y podemos comentarlas en clase. Y también lo mismo con la sostenibilidad. Y el tratamiento conjunto de estas dos temáticas puede generar sinergias positivas. Por ejemplo, yo he relacionado los objetivos ODS y OD5. El objetivo ODS está relacionado con la energía asequible y no contaminante y el objetivo ODS5, la igualdad de género.
en distintas actividades de las que os voy a hablar a continuación, porque además, desde el 2021, pues los planes de estudio en España tienen que tener como referente los principios y valores democráticos y los objetivos de desarrollo sostenible, y en particular hay que tener en cuenta el respeto a la igualdad de género. Entonces, lo primero que he hecho es visibilizar a mujeres referentes en el ámbito energético, por ejemplo, a través del aula virtual, pues he puesto enlaces a biografías como esta de Caroline Haslett, que fue la primera secretaria de la Women's Engineering Society, y ella lo que pretendía era aprovechar los beneficios de la energía eléctrica pues, para evitar las cargas domésticas que sufrían las mujeres y pudieran pues, desarrollar sus ambiciones fuera del hogar. También el tema 7 de Fundamentos de Termodinámica, pues yo siempre pongo a María Telkes, porque es una pionera en la aplicación de la energía solar para la destilación del agua y la calefacción del hogar. Y como veis en este artículo que publica en la revista Feminismos hace poco, pues en el grado de Ingeniería Química, pues les he puesto una charla de Alicia Valero, donde ella explica que la transición ecológica puede peligrar por la falta de materiales y que nos muestra cómo nuestra civilización depende de minerales muy escasos en la naturaleza. Esta comunicación de Alicia Valero estaría en consonancia con este libro de Tecnologías para un planeta en llamas de Peña, que nos muestra que no hay digitalización sin explotación de minerales, ni tecnología, ni 5G, ni Internet de las cosas. Todo está basado en infraestructura construida con metales y minerales, computadores, cables de fibra óptica, chips informáticas y sus componentes, como condensadores y otros diodos, pantallas, baterías y un largo etcétera. También en relación con el ODS 7 y ODS 5, dentro del tema de electromagnetismo, otro año pues les puse esta charla TED de Rosy Mutiso, donde nos muestra que en todo el mundo existe una increíble desigualdad energética. Miles de millones de personas simplemente carecen de energía suficiente para construir una vida mejor. Y lo que exigimos a estos países, pues no es lo que hacemos nosotros. Quiere decir que ella cuenta cómo se les exige eh, pues más esfuerzo con las renovables que los que hacen estos países desarrollados. Y este año, dentro del grado de biotecnología, para fomentar el pensamiento crítico, les puse estas 3 lecturas, libros que estaban relacionados con su perfil, como el de Contra la Sostenibilidad, porque estaba escrito por un biólogo, el de Petrocálisis, un físico, Antonio Turiel, y uno escrito por una referente del ecofeminismo en España, que es Yayo Herrero, y que además ella pues, es de formación perito agrícola y antropóloga. Y la respuesta fue muy positiva a estas lecturas que yo les propuse, pero lo que vi es que claramente había diferencias. Cuando yo les pregunté qué lectura les había gustado más, pues me encontré con que a las alumnas la que más les gustó fue la de Yayo Herrero, aunque las diferencias con las otras lecturas eran pequeñas, pero sin embargo el alumnado masculino, los chicos, pues en primer lugar prefirieron la de Contra la Sostenibilidad mayoritariamente, el 50%, el 30% la de Antonio Turiel de Petrocálisis y por último la de Yayo Herrero. Y yo pienso que esto también tiene relación con la autoridad, que en términos generales las mujeres estamos más dispuestas a leer libros de hombres, pero los hombres están menos dispuestos a leer libros de mujeres. Y como esta investigadora, esta autora destaca, las mujeres tienen un 65% más de probabilidades de leer un libro de no ficción del sexo opuesto que los hombres. Todo esto sugiere que los hombres, consciente o inconscientemente, conceden a las autoras tanta autoridad, no conceden a las autoras, perdón, tanta autoridad como los autores. Bueno, esto es importante y por eso yo creo que también deberíamos de fomentar que en las bibliografías que propongamos pues estén representadas las contribuciones de las mujeres. Además también de poner sus nombres completos, propio y segundo apellido, porque si no, pues vamos a pensar que como mayoritariamente son hombres,
pues también son hombres. Y esto también se propone en esta comunicación que he mencionado antes. Otras formas de introducir la perspectiva de género en la docencia, pues podría ser, mientras no se introduce de forma transversal, pues cursos específicos como este de Relaciones de Género, Ciencia y Tecnología y Sociedad, que se imparte en las ramas de Ciencia, Ingeniería y Arquitectura en la titulación de Farmacia de la Universidad de Valencia. O este online para toda la comunidad que hay en la Universidad de Vigo. Y quería señalar también que, como muestra este informe realizado por las unidades de igualdad de las universidades españolas, digamos que la integración de la perspectiva de género en la docencia continúa siendo como una cuestión de voluntad individual, porque bueno, pues no se prioriza porque no se valora, y lo que no se valora y no puntúa, pues no se hace. Como buenas prácticas, pues os dejo estas otras guías, que son la de matemáticas de Irene Epifanio López, que presentó el otro día, estas otras dos de ingeniería de Elizabeth Mas del Valls, con Marta Peña y de Sonia Estrade. Y las cuatro hemos escrito en conjunto esta publicación, que también os recomiendo. También quería destacar que he hecho una recopilación de experiencias en las disciplinas STEM, que puede ser de vuestro interés, que aparecen en esta tabla y en la siguiente, y que podéis encontrar en esta comunicación, perspectiva de género, la docencia universitaria, las materias STEM, una revisión en el ámbito de España. También quiero destacar esta publicación, esta revista, este número, que se dedica a las cuestiones de género en física, ingeniería y tecnología, y hay mucho de física. Y ahora, a continuación, por ir rápido, voy a pasar a hablar de la investigación sensible al género. Y como he puesto en la guía, el trabajo de fin de grado puede ser una oportunidad para introducir la perspectiva de género en la investigación, porque es el primer contacto que tiene el alumnado con la investigación. Bueno, supongo que en Chile será similar. Aquí, cuando se acaba el grado, pues hay esta asignatura, que son 6 créditos, creo, y dependerá de la universidad. Y normalmente, pues es un trabajo, este trabajo de fin de grado es un trabajo de investigación. Y en la actualidad, en España, en el espacio europeo de investigación, es importante, se le está dando mucha importancia a introducir la perspectiva de género en la investigación. Claro, cuando sea relevante, o sea, cuando pueda tener consecuencias para las personas, afectándolas directa o indirectamente. Y por ello también me parece muy interesante introducirlo ya en el trabajo de fin de grado. ¿Y cómo podemos introducir esta perspectiva de género en la investigación o en nuestro trabajo? Pues en todas las dimensiones del proyecto, desde las preguntas, hipótesis, objetivos, marco teórico, metodología, equipo, impacto científico, impacto social, internacionalización, formación, etc. Y para ello tenemos manuales como este, El género en la investigación, que nos muestra que investigaciones relacionadas con la física, como la nanotecnología, las energías o el medio ambiente, son sensibles al género. También este documento, Gender Innovations 2, donde podemos ver ejemplos que afectan a la salud, al cambio climático, a la energía, a la agricultura, transportes, machine learning, etcétera, etcétera. En cuanto a la energía, a mí me gusta mucho este libro, que es La dimensión del género en el ámbito de la investigación, que nos muestra cómo el ahorro de energía, por ejemplo, no es neutral en cuanto al género. Quiero decir que si nosotros proponemos que la factura de la luz pues, sea más barato, consumir electricidad a partir de las 10 de la noche, lo que estamos retrasando es la hora a la que se pone la lavadora, por ejemplo. Y esto lo que está haciendo es ampliando la jornada de las mujeres, porque hay muy poca corresponsabilidad y las mujeres siguen siendo las que se ocupan de determinadas tareas, pues como por ejemplo poner la lavadora. También señalar que son las mujeres las que sufren en su mayoría pues, la pobreza energética, ¿vale?
o sea, forman parte del colectivo que más pobreza energética sufre, y que hay un sesgo masculino también en la producción de energía y las mujeres trabajan más en las renovables. Y como ejemplo, pues pongo esta investigación que está publicada este año mismo en Clessidra, que es una revista de la Universidad de La Laguna, donde lo que se cavila es sobre la posible necesidad de integrar un enfoque de género interseccional en los procesos de innovación ecotecnológica, así como las carencias que han supuesto que este enfoque no esté presente desde el inicio del proyecto en cuestión. Esto es un trabajo sobre estufas eficientes, mujeres y maíces. Y como pone esta noticia, pues las mujeres y otros grupos desfavorecidos, pues estamos más afectados por la crisis climática mundial, pero también estamos en una posición única para liderar la lucha por la sostenibilidad. Y con respecto a otras investigaciones, como por ejemplo la ciencia de materiales y la ingeniería de materiales, pues como vemos en esta tabla, en este artículo de Elizabeth Poliser, pues solo en la investigación pura básica no tenemos que introducir la perspectiva de género, ni considerar en su uso. Y también he hecho en el 2022 una recopilación de los trabajos de fin de grado que introducían esta perspectiva de género en las disciplinas CETIN, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Y aquí veis una tabla donde aparece cómo se puede integrar Son trabajos que han sido premiados. Y para ser premiados es porque han llevado una muy buena calificación. En algunas universidades exigen que lleven la calificación de sobresaliente y que además después son premiados porque introducen la perspectiva de género. O sea, que son trabajos de alta calidad y como vemos, pues hay trabajos donde se analiza la perspectiva de la pobreza energética, pues los problemas que hay en las redes sociales, alerta feminista, eh, y la detección automática de la misoginia o sesgo de género en revistas científicas del ámbito de las telecomunicaciones. Y he destacado este porque me parece que es fácilmente se puede llevar a cabo en cualquier otra materia, en cualquier grado, y es la perspectiva de género en las asignaturas del grado de Química de la Universidad de Barcelona. Y entonces ven cómo podrían introducir las contribuciones científicas de las mujeres. Otra forma que podemos introducir la perspectiva de género es analizando, pues, por ejemplo, como en este caso, eh, pues ver en investigación en dónde las mujeres tienen un papel clave. Pues, por ejemplo, aquí la contribución de las mujeres en el magnetismo primordial. O como en esta página del Grupo Especializado de Coloides e Interfaces, pues reconocer la labor de mujeres pioneras, pues por ejemplo como María Teresa Toral, que fue una científica española de la Segunda República, pues que se tuvo que exiliar a México en tiempos de Franco y que llevó a cabo allí pues, su carrera académica. También en este otro trabajo se muestra cómo introducir la perspectiva de género en la investigación estadística e investigación operativa, pues mirando también lo que se está publicando en estos campos. Y por último, voy a hablaros de esta tesis que se leyó en mi facultad, que es una tesis que, como veis, está dentro del programa de doctoramiento en energías renovables y sustentabilidad energética. Y lo que hizo fue dedicar el primer capítulo, una pequeña introducción, a hablar de la contribución de las mujeres a las ciencias del clima. Y bueno, con esto me despido. Espero no haber, creo que quedé un poco rápido, pero bueno, quería cumplir con el tiempo y dejar un poco para las preguntas. Y, y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Encina, por esta interesante aproximación a un conjunto de herramientas, de buenas prácticas y también acciones afirmativas para ir reduciendo la brecha de género.
pero desde esta mirada muy crítica que releva cómo el sexismo y el androcentrismo son dimensiones que hoy día están aún presentes en la producción del conocimiento. Bueno, ahora le vamos a dar paso a las y los asistentes para que puedan hacer preguntas o comentarios a nuestra expositora. Hola Claudia, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Encina. Eh, Muy interesante todo porque de repente uno mismo no se da cuenta cómo, cómo está desaparecida o es invisible en todo este entorno hasta que nos plantan en la cara. O sea, de repente ni siquiera uno como mujer se da cuenta de nuestra propia ausencia en el entorno. Entonces es súper importante, encuentro que es súper interesante que nos lo recuerden de repente. Y te quería hacer una consulta porque se hablaba mucho, mencionabas esto de que era importante la visibilización, por ejemplo, de los textos, ¿ya? Y que, por ejemplo, que era muy sencillo, muy sencillo en el sentido de, en lugar de usar imágenes masculinas, usar imágenes femeninas en los textos. Pero mi pregunta es que si existen estudios, por ejemplo, que validen que efectivamente eso genera un cambio en la percepción o todavía se está viendo si este tipo de intervenciones generan cambios en la percepción y disminuyen los sesgos. Es como un conflicto. Bueno, yo creo que las referentes femeninas son muy importantes, y sí que tienen influencia, sí que se ha demostrado. Ahora aquí no tengo los datos, pero sí que está claro que los role models en ciencia son muy importantes y hay investigaciones que, a ver, hay investigaciones, conozco alguna que se llevó a cabo en la Universidad de Cataluña. Lo que pasa es que cuando tú haces una investigación de este tipo, tienes que tener un grupo control y un grupo no control. Entonces, claro, también dejar a ese grupo control sin esos role models, también éticamente tampoco es muy bueno, ¿no? Pero sí, sí que se han llevado a cabo, yo conozco investigaciones que se han llevado a cabo en el campo de la secundaria a favor de estos role models. Y role models cercanos. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Santiago tenemos un programa que es una científica o ingeniera, lo tenemos en gallego, el nombre es en gallego, una ingeniera o científica en cada cole, y en el que vamos científicas a los colegios de aquí, de cercanos, de Santiago de Compostela, a hacer talleres para colegios de primaria sobre 10 años y que solo vamos mujeres, para visibilizar a referentes femeninos pero cercanos. Porque también tenemos la tendencia a poner a Marie Curie, y claro, Marie Curie igual no es el mejor ejemplo, porque es una mujer que ha ganado 2 premios Nobel. Quiero decir, a ver, no tenemos por qué ser Marie Curie para trabajar en ciencia. O sea, yo soy una persona normal y corriente y hago una investigación, pues como la que hacen mis compañeros. No tengo por qué ser Marie Curie para dedicarme a la física. Entonces es muy importante. eh, está claro que a las top las tenemos que visibilizar, pero también visibilizar a nuestras compañeras, a nuestras pioneras. Quiero decir, pues a las que nos abrieron aquí la puerta en la Universidad de Santiago de Compostela o a las que os abrieron la puerta en las universidades de Chile. Quiero decir que no tenemos y que sí que es muy importante. De hecho, en mi departamento, además, lo puedo decir, es un departamento que dentro de la facultad es el más feminizado, el de física aplicada. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros tuvimos una pionera. Tuvimos ahora pues tristemente falleció, Inmaculada Paz Andrade, pero fue una de las primeras mujeres catedráticas de física en España. Y eso abrió la puerta a otras mujeres, a que viniesen otras mujeres al departamento a hacer una tesis con ella y que se atreviesen a entrar. Yo la tuve como profesora y era más accesible. Si eres una alumna, pues
pedirle a ella para entrar en el departamento, para hacer una tesis con ella o para que te dirijan un trabajo. Entonces, sí que hay, ahora no tengo aquí las referencias, pero sí que las hay. Y además, personalmente, te puedo decir que mi departamento es una muestra de ellos, que se nota mucho el efecto de estas pioneras que nos abrieron las puertas. Y Gracias. muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Ahora le toca el turno a Rocío. Sí, tengo miedo de que se me corte, así que ojalá que no. Tengo dos preguntas. ¿Las puedo hacer o juntas o separadas? Mira, la primera es, yo soy física también y me pongo a pensar en el contenido que enseñamos en nuestros cursos. Sobre todo en los cursos, viste, de ingeniería o de carreras que no son específicamente de física, en los cursos de introducción a la física o en la secundaria. Y todos, o sea, o sea, estoy como un poco preocupado, reflexionando sobre quién tiene la posibilidad de enunciar verdades o ser autores, autoras. Y todas las verdades o todo el conocimiento que presentamos de física y de ciencias naturales, te diría así, para ser un poco más extensivo, pero en física en particular, son enunciados por varones. Por varones encima, viste, del siglos pasados, ni siquiera ni siquiera estamos enseñando el contenido actual. Entonces, mi pregunta es, más allá de estos roles que vos proponés, que claramente nos faltan representantes mujeres, entonces está bueno presentar. Yo quiero saber cómo hacemos para problematizar que todo el contenido que enseñamos de física haya sido enunciado, descubierto por varones, y cómo hacemos para problematizarlo en nuestras aulas. Ujú. Pues, a ver, yo creo que en la exposición puse algún ejemplo. Yo siempre, cuando empiezo la física, ya hablo de la contribución de las mujeres a la física. Y ahí hablo de las premios Nobel y las que injustamente no lo han sido. Eso ya empezando por ahí, ya. ¿Y por qué no lo han sido? Bueno, pues por ejemplo, Elise Meitner por ser mujer y por ser judía, ¿no? Y además de la importancia de una mujer como Liz Meitner, que ahora no sale en Oppenheimer, ¿no? Que es una de las cosas que le critican a esta película tan oscarizada, ¿no? Que nos habla de la bomba, y cómo ella, descubridora de la fisión nuclear, nunca quiso eh, trabajar en la bomba, en el proyecto Manhattan, ¿no? Porque eso también es muy importante. O sea, en el tema de radiactividad, por ejemplo, que es un tema de física que yo tengo que impartir pues, cuando doy la física de biología, la biofísica, ahí hay muchísimas mujeres, pero muchísimas, porque era un campo nuevo que empezaba y ahí las mujeres pudieron entrar. Lo que comenté antes, en el tema, ¿cómo las pongo yo en el programa? Pues yo en el programa hay temas donde señalo contribuciones, pues por ejemplo, Madame de Châtelet. Si no es por Madame de Châtelet que hace la divulgación de las ideas de física, no tenemos la física de Newton. Da igual que Newton formule su física, sus ideas, que si no se divulgan a través de Madame Châtelet y todas las correcciones que hizo ella y todas las anotaciones explicándolas, no se divulgan. Y me parece muy interesante en el tema de dinámica de la partícula, yo siempre la introduzco, igual que introduzco en mecánica del sólido rígido el caso de Sofía Kowalewski, porque ella ganó el premio Bourdin por solucionar el problema del trompo, ¿no? ¿De acuerdo? De la rotación alrededor de un punto fijo. Quiero decir, esas están en mi programa ya señaladas. También en electromagnetismo, pues yo señalo a Edith Clark y también señalo a Herta Ayrton, porque sus contribuciones al campo de la electricidad son muy relevantes. Así que yo creo que en todos los campos, no hay ningún campo donde yo pueda decir que no haya habido una contribución femenina. Y luego otra cosa que la que nosotros estamos trabajando también es en la visibilización de los aliados. Irene y yo estamos hablando, visibilizando a estos hombres, bueno, pues que han sido aliados, ¿no? Pues por ejemplo como Pierre Curie, que eso también creo que hay que
que resaltarlo en nuestras clases, ¿no? Como cuando el premio Nobel en realidad a Marie Curie no se lo querían dar. O sea, fue él el que le advirtieron de que no se lo querían dar a ella y él dijo, oye, o vamos los dos o no vamos ninguno. Y la segunda vez que Marie Curie llevó el premio Nobel, pues como había sido el escándalo de sus relaciones con Langevin, le dijeron, oiga, por favor, no venga. Y dijo ella, mire, el premio Nobel a mí me lo dan por mis descubrimientos, nada tiene que ver mi vida privada, ¿no? Y también ahí pues hay hombres que han tenido, que la apoyaron y que han tenido un papel importante. Quiero decir, escarbas un poquito y ahí estamos, porque las mujeres siempre hemos trabajado en ciencia. Otra cosa, además, hay que pensar que la ciencia, tal como la concebimos ahora, es algo del siglo XIX, que antes la ciencia muchas veces se hacía en casa. Y podemos, por ejemplo, cuando yo hablo de tensión superficial, hablo de Agnes Pockels, porque Agnes Pockels fue una mujer que creó un tensiómetro y un método para medir la tensión superficial. Y a ella no le dejaron ir a la universidad, pero ella estudió en casa con los libros que le pasó su hermano y hizo descubrimientos importantes que se publicaron, ¿no? Quiero decir, rascamos un poquito y nos encontramos con que hay muchísimas contribuciones. Y si hablamos de Einstein, ¿por qué no hablamos de Mileva? Quiero decir, hay muchísimas mujeres que han contribuido a la física. He puesto distintos nombres. Hay campos, está claro, donde pues, todo lo que es la física del siglo XX, pues donde es más evidente. Pero hacia atrás, si vamos desde Hipatia, pues encontramos científicas y además también encontramos películas como Ágora para reivindicarlas. Luego, yo sí que, además, ya te digo, si quieres te mando el programa y en el programa de la asignatura ya las tengo puestas como casos, ¿vale? Porque nosotros no damos el teorema de Kovalevsky, pero da igual. Hablamos de la rotación del sólido rígido. Bueno, pues entonces vamos a poner, porque no tiene tampoco por qué ser el campo de la física como lo conocemos hoy, porque hay que pensar que la ciencia antes no estaba separada como la tenemos separada ahora. Entonces hay muchísimas contribuciones y muy relevantes. Solo hay que, como digo yo, esto mirar y hay mucho que rescatar, mucho que reconocer, mucho que visibilizar y muchas formas de visibilizarla. Y si no están en los libros de texto, yo en mi aula virtual, no lo he puesto aquí, pero en el aula virtual yo tengo las imágenes, en cada tema he puesto una imagen de una científica. Y tanto son actuales como científicas, pues como Agnes Pockels, que la pongo siempre en la parte de laboratorio, porque una de las prácticas que yo imparto al alumnado es la de tensión superficial y me parece muy importante pues hablar de Agnes Pockels. Bueno, no sé si contesté la pregunta. Sí, sí, es un desafío abierto, pero igual sí, sí, totalmente aporta. Muchas gracias. Tengo otra, pero por si queda tiempo, por si otra persona quiere hacer preguntas. Sí, adelante, Rocío. Bueno, ok, vos hablabas de aliados. ¿Qué pasa con los no aliados? Porque convivimos en departamentos de física que son muy masculinizados y que también la episteme o sea, el sujeto con quienes trabajamos son varones, por lo general son más grandes, más adultos, a veces incluso personas, o sea, personas de nuestra generación, varones que también no, tienen una estructura o una forma de ver el mundo muy positivista. Para mí el positivismo, no sé, es un poco cómplice también de a veces desigualdades y nada. Y lo otro es, vos hablabas, ¿qué hacemos en la carrera universitaria con la deserción de mujeres por hostigamientos, por hostilidades y por acoso? O sea,
claramente, a partir de haber reflexionado más de esto, cómo deberíamos las personas que trabajamos en instituciones universitarias, abordar eso, sobre todo cuando está tan naturalizado entre nuestros colegas, también varones más grandes, eh, prácticas muy sexistas, discriminatorias y que nos hacen sentir incómodas, así, incómodas, me siento incómoda de estar en una habitación sola con un profe mayor, así. Pues la solución tiene que venir desde arriba. Eso es lo que yo pienso. Quiero decir, tiene que haber una política de tolerancia cero. Pero la solución tiene que venir desde arriba. Tiene que venir desde las instituciones superiores. Quiero decir, no se puede consentir el acoso. Y bueno, sé que en las universidades catalanas, por ejemplo, pues a las personas, alumnas que sufren o han sufrido acoso, creo que se les permite cambiar de universidad. No estoy segura ahora cómo es, pero eso ya debería de ser. Pero si se sienten poco seguras mientras el proceso no se aclara, y yo creo que tiene que haber una política de tolerancia cero, no puede haber, tiene que ser muy rápido y, y tiene que acabarse ya, porque quiero decir, si no se lucha desde arriba, desde abajo es más complicado. Tiene que haber, pues que cuando se inicia, pues cuando hay una denuncia, pues la persona que sufre el acoso tiene que ser apoyada, tiene que ser escuchada y la persona que hace el acoso pues tendrá que ser sancionada, apartada, quiero decir. Y luego, por ejemplo, yo pienso, claro, hay muchos tipos de acoso, ¿no? Y entre compañeros puede haber, y yo cuando estoy hablando ahora pensando en los casos de acoso laboral por parte de un superior, pues yo creo que lo que tiene que haber es algo que sea efectivo. Y efectivo me parece, pues por ejemplo, no poder optar a tener proyectos de investigación, que seguramente que le duele más no progresar en la carrera científica, porque eh, tienen que ser unas medidas contundentes, y si pues se demuestra, porque bueno, hay denuncias ya de todo tipo, ¿no? Pero lo que pasa es que algunas ya tienen que ir a la fiscalía porque son delitos, pero si hay algún tipo de hostigamiento y de acoso laboral, pues yo creo que hay que ser contundentes, y eso no lo podemos arreglar nosotras. Lo tengo muy claro. Eso tiene que ser desde arriba, tienen que venir las leyes desde arriba y tienen que ser contundentes. Y una de las cosas que más duele es no poder obtener más proyectos de investigación, dinero para investigar, retirada de complementos o después ya sí, pues las medidas que sean necesarias. Pero hay que ser muy, bueno, yo creo que con estas cosas hay que ser muy contundentes, porque no puede ser, porque no podemos estar en estas alturas de siglo en la universidad con esta problemática. Y yo creo que se tiene que terminar, y para que se termine, pues lo que tiene que haber es más contundencia y y unas sanciones más fuertes. Y con respecto a los aliados, tú me referías, bueno, claro, entre el alumnado, nosotras lo que podemos es fomentar eh, esa cultura, ¿no? Y también compartirla con nuestros compañeros, pero claro, allí ya son personas ya, bueno, que tienen unos privilegios y que igual el problema es que no quieren perderlos. Por ejemplo, estas semanas atrás salió una noticia que en España los centros de investigación estaban todos pues gobernados por hombres que a veces llevaban 20, 30 años, ¿no?, de directores de esos centros. Y está claro pues que no quieren perder los privilegios,
y está muy bien ahí y todos quieren tener ser director de algo, tal y entonces pues nada, convencer a los que quieran ser convencidos de que esta política tampoco es buena, porque hay esta cultura más masculina tóxica, tampoco es buena para ellos y lo que se están perdiendo. Y luego yo creo que entre nuestros alumnados sí que podemos difundir pues, las figuras positivas y también decir, bueno, fulanito, pues por ejemplo podemos decir Planck, pues apreciaba mucho a Liz Miner, pero Planck no estaba a favor de las mujeres en la ciencia, por ejemplo. Vale, entonces comentar también estos aspectos. Y yo creo que eso puede ser muy positivo y hay que pensar que el alumnado, además que tenemos, pues puede estar más abierto a estas ideas bueno, que los compañeros que defienden sus privilegios y que igual están muy contentos donde la situación que están porque claro, mm, están muy contentos de mandar. Eso es lo que puede pasar. No sé si he respondido a tus preguntas. Gracias. Muchas gracias a todas las preguntas, o sea, a todas las personas que hicieron una pregunta. Y bueno, ahora le damos la palabra a Natalia Aguayo de la Universidad de Santiago. Hola, buenas tardes a todas las personas presentes. Muchas gracias primero, Encina, por tu presentación, por tu charla, estuvo muy interesante. También agradecer a todas las personas que participaron de esta instancia y a quienes pudieron también reflexionar en torno a la charla. Eh, Agradecerles por esta participación. También les queremos dejar invitadas e invitados a nuestra siguiente charla, que será el día 21 de marzo, en este mismo horario, de cómo aplicar la perspectiva de género en las biociencias. Esta charla estará dictada por Sandra Saura, es una profesora de la Unidad de Ecología de la Universidad Autónoma de Barcelona y es representante de la Comisión de la Igualdad de la Facultad de Biociencias. Así que las dejamos invitadas para la siguiente charla para que puedan asistir. Cerramos entonces con eso. Nos despedimos. Muchas gracias a todas y todos. Chao. Muchas gracias. Gracias, Chao, adiós. Encina. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias.